Hola, mi nombre es Ivy Hituma y esto es Enfoque Cultural. Muchas veces hemos escuchado, ¿por qué estudiar esto? ¿De qué me sirve? ¿Para qué si no me dedicaré a ello? En el programa desarrollaremos la importancia de estudiar la historia como ciencia y como parte de nuestra vida. El tema de hoy es, ¿y por qué estudiar la historia? La doctora Genara Castillo nos explicó de la real interacción entre la historia y la filosofía, para entender el pasado, presente y futuro de la persona. Hoy nos encontramos en la Universidad de Piura para entrevistar a la doctora Genara Castillo, que gentilmente nos ha recibido para dialogar sobre el vínculo existente entre la historia y la filosofía. Doctora, hoy en día existen muchas maneras de actuar y de pensar originadas en corrientes filosóficas influidas por acontecimientos históricos. ¿Cómo puede usted explicar la estrecha relación entre la historia y la filosofía? Sí, es verdad lo que tú dices, que han habido grandes momentos históricos o acontecimientos en la historia universal que han dado origen a corrientes filosóficas, a modos de pensar. Por ejemplo, dicho rápidamente, el momento en que se inicia la filosofía socrática, que es la de Sócrates, Platón, Aristóteles, se inicia por un hecho histórico, y es que Atenas pierde las guerras del Peloponeso y hay un momento de confusión, de duda sobre si la inteligencia es capaz o no de conocer la verdad, y Sócrates y luego sus discípulos responden que sí es capaz y que están en crisis, pero no porque la inteligencia no sirva para afrontar la crisis, sino porque se la conoce muy poquito y lo que hay que hacer es profundizar. Y dan origen con esa profundización a toda una doctrina, una corriente filosófica, parte de ese hecho histórico. Y luego un segundo hecho histórico potente es el que ocurre cuando las universidades se están formando en las catedrales, en los cenáculos o conventos, ya en la era cristiana, y hay la amenaza de la propagación de la filosofía de Aristóteles a todo el mundo occidental, porque llega junto con el comercio, con los bienes que se intercambian, llegan los papiros de la obra de Aristóteles, y ese hecho hace que un grupo de frailes tengan que plantearse cómo hacer el match entre razón, que era lo que tenía Aristóteles, y la fe, que es la que tienen los cristianos, y dan origen a toda una corriente que es la filosofía cristiana, así como antes se dio origen a toda la filosofía socrática, con Sócrates, Platón, Aristóteles, luego se da origen a la filosofía cristiana. Y finalmente otro gran hecho histórico, que fue la Revolución Industrial, genera también toda una corriente de pensamiento, porque en esa revolución industrial trabajaban los niños, trabajaban los obreros y eran explotados porque no tenían un horario de 8 horas, sino que se les exigía hasta el agotamiento y no se les daba salarios dignos y se abusaba de ellos, y entonces se planteó todo el tema del marxismo por un lado, y por el otro lado su reacción, que fue el pensamiento liberal. Actualmente, incluso con un hecho histórico que es la revolución tecnológica y todas las novedades digitales, se está empezando a plantear una corriente de pensamiento que tiene que ver con lo inmediato, con lo que es directo, porque todo está a la distancia de un clic del dedo. Entonces, eso siempre ha sido así. ¿Por qué? Tú preguntabas por qué. Porque los seres humanos, todo lo que vivimos, lo intentamos pensar. Es decir, que cuando hay cosas difíciles, lo que sale en la garganta, a todos nos ha pasado, es una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? E intentamos dar una explicación a un hecho histórico. Y eso es muy bueno porque quiere decir que los seres humanos no nos conformamos y nos planteamos una explicación, nos exigimos
tener unas respuestas a esas preguntas sobre hechos muy concretos, muy actuales. La magíster Roxana Hernández nos habló de la importancia para el docente de vivir la historia, para que así los estudiantes entiendan que no es una asignatura más, sino parte de su vida. Actualmente muchos jóvenes ven la historia como un curso y no como parte de su vida diaria. ¿Por qué cree que ocurre esto? En efecto, como mencionas, la historia muchas veces es vista como parte de una asignatura o parte de una malla curricular. Pienso que eso se debe mucho a que, a pesar de que la historia es parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, el alumno toma contacto con el curso de historia a partir de su vida escolar. Sin embargo, si las familias hicieran esta labor de recordar el pasado familiar, de visitar lugares, de poner en contacto a los estudiantes desde edades tempranas con todo lo que significa la historia, realmente no llegarían con esas ideas, sino que más bien sería una experiencia mucho más bonita y mucho más apasionante el reencontrarse en las aulas con esta asignatura. ¿Cuál considera usted que es el objetivo de aprender historia? Bueno, la historia, si nosotros la vemos solamente como asignatura, cumple unos objetivos curriculares de aprendizaje, de ser base para la construcción de capacidades, de competencias, como es el enfoque, por ejemplo, del actual diseño curricular nacional. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes de que la historia es madre de vida. Eso es lo primero que sabe todo historiador o todo profesor de historia. La historia es madre de vida porque empieza justamente con las raíces de la vida de cada persona y se va entrelazando con la historia de las demás personas que conforman su familia, y la familia como célula de la sociedad va a integrarse con la historia de otras familias, y así se va construyendo todo lo que nosotros conocemos como la cultura o como el bagaje cultural de un pueblo, de una nación y de la humanidad en general. Entonces, como madre de vida tiene un objetivo fundamental, que es mantener la historia del mundo. Y la secuencia de esa historia es la que nosotros vivimos en el presente. En segundo lugar, la historia cumple un objetivo fundamental como la memoria de la humanidad. Pues ninguna persona que nazca en la sociedad posmoderna, en el siglo XXI, puede mirar hacia adelante sin antes hacer una reflexión sobre su pasado histórico. Esa es una de las grandes cualidades que tiene la historia. Por eso es que es raíz y es sustento de las demás ciencias y de las demás actividades del ser humano. El tercer aspecto importante de la historia es que nos ayuda a formar un juicio crítico, porque tiene una base racional. El ser humano analiza las acciones realizadas y sobre ellas toma decisiones a futuro. No podemos tomar acciones hacia el pasado, y en el presente sí podemos tomar decisiones que van a mejorar nuestra calidad a futuro, o nuestras acciones van a ser distintas, siempre teniendo por delante el bien común. ¿Y usted cuál cree que es la forma más didáctica de captar la atención de los estudiantes al enseñar historia? Excelente pregunta. El profesor en realidad vive la historia, no la enseña, la vive. Entonces, cuando tú vives la historia y tienes que trabajar, por ejemplo, un tema de Edad Media, de repente te puedes caracterizar o entras al aula. Esto puede sonar extremo, pero en realidad ahorita hay muchas tendencias hacia eso, y los que ya tenemos mucho más tiempo en aula y lo hemos hecho, en realidad tenemos experiencias muy gratificantes. Otra cosa, por ejemplo, en ese sentido, son las escenificaciones, que tengo entendido que ustedes también las realizan. En las escenificaciones ganas muchísimo. Yo he dejado entrar en mi aula, he abierto la puerta y no entraban mis alumnos de tercero, cuarto, quinto y secundaria. Entraba María Antonieta, entraba Robespierre, no entraba Luis XVI, decía que yo le daba una reverencia, ¿no? Me decía, disculpa, soy el rey, no te estás haciendo, perdone su majestad, ¿no? Entonces, una cuestión muy divertida. Y una cosa que es muy importante, no se puede quedar ahí. Eso es un medio para captar la atención del estudiante. Pero en realidad lo que está en el fondo es que el chico, para haberse puesto la peluca de Robespierre, tuvo que haber entendido lo que significaba la época de Robespierre y lo que significaba tener una peluca de color blanco sobre el cabello negro, ¿no? Y por qué eran blancas y por qué les tenían que poner el polvo y por qué se podían llenar de bichitos, sobre todo en invierno, y por qué en esa época era tan importante tener esta manera de caracterizarse, ¿no? Entonces hay mucho detrás de todo lo que puedan ser situaciones didácticas que el profesor construye. La didáctica es una manera de llegar a cumplir el objetivo, y entonces el objetivo no se puede quedar reducido a eso. Nos recibió también la licenciada Hilda María Machuca, quien nos ayudó a comprender cómo la historia nos humaniza. La historia nos ayuda a hacer un recorrido de las vidas desde siempre, ¿no? Las anteriores, desde muchos años antes o los tiempos inmediatos incluso, y nos ayuda a mirar
cómo fueron sucediendo las cosas, cómo se comportaron las personas, cómo reaccionaron ante un hecho, cómo ante lo inevitable, qué actitud tomaron. Eso nos ayuda a nosotros a mirar, bueno, si estos hicieron esto, a ver, ¿yo qué hago? Si estos se equivocaron en eso, a ver, ¿yo qué hago para no equivocarme? Si estos, pues, tuvieron éxito, reaccionaron bien esto. Si estos se confiaron en su fe, en sus costumbres, en su familia, en su trabajo, pues esto voy a hacer, voy por aquí. Sería de locos, pues, tomar lo otro. Pero entonces, si tú no tienes ese referente, en primer lado, te vas a equivocar otra vez en lo mismo. Aunque el hombre es la única persona que se equivoca muchas veces y se cae, se tropieza varias veces, pero nos levantamos, ¿no es cierto? Eso es lo importante. La segunda es que de este trato, de este mirar los referentes, pues reflexiono sobre ellos. Entonces la historia me permite reflexionar, ver, pensar qué hay detrás, qué hay delante, cómo puedo. O sea, esa reflexión te ayuda a tomar una actitud, un criterio, una opinión. Y en realidad yo veo que hay muchas más razones por las cuales estudiar la historia, pero esas para mí son las 3 básicas. ¿Y por qué? Porque esas me humanizan. La historia para los profesores, para los papás, para los directores, para los vecinos, para los ciudadanos, para todos. La historia es fundamental. De verdad, no, ni la música, ni cómo llegó esto a ser un árbol, llegó a ser un lápiz, el árbol llegó a ser papel, o sea, ¿no? La tecnología, cómo avanzó para tener este mouse, esa cámara que nos está, o sea, cómo es que todo esto llegó a, ¿no? Nos humaniza realmente. Esa es la mayor razón que una persona puede tener para estudiar la historia. ¿Y por qué usted cree que hoy en día nosotros los jóvenes vemos historia como una asignatura aburrida? El aburrimiento está en la cabeza de las personas, porque el aburrimiento tiene como 2 partes, o más, pero yo la miro por 2 partes. El aburrimiento va la gente dice que está aburrida cuando no se divierte, ¿no? Entonces le busca el lado consumista o pues, de un ocio mal visto, ¿no? Porque hay ocios buenos. Y el otro lado es que no me interesa, no le encuentro interés. Entonces yo creo que para una persona no hay que andar buscando, si es cuestión de estudios, ¿eh? Una asignatura que me divierta o que me interese del todo. O sea, primero que está puesta en la currícula por algo. Es como la educación física. A mí nunca me gustó. Es evidente que no me gustó. Pero yo sabía que era importante. Igual que el arte. Me encantaba. Disfrutaba, hubiera tenido más horas de arte. Las matemáticas, sufrí mucho con las matemáticas. Pero sabían que me ayudaban a tener un movimiento para el pensamiento lógico posterior. O sea, si tú le encuentras interés, o sea, eso, le dices, ¿sabes qué de interesante tiene esto? Entonces, tú ya no la ves como un aburrimiento. ¿Por qué se hace aburrida, entre comillas, el curso de historia? Yo ahí no lo plantearía la historia misma. Porque bien relatada es divertidísima. Bien contada te eleva. Bien puesta, que va más allá del cuándo y el dónde. Va más allá de la historia de las batallitas. Yo tengo muchos alumnos que hasta ahora se acuerdan de las clases que les he dado, pero no porque sea una maravilla dictándolas, no, sino que a mí mismo yo buscaba el modo de encontrarle vida a esas cosas.
y a lo que estudiaba, a lo que leía, ¿no? A la historia de Piura, al grito libertario, al 4 de enero, a los tallanes. Entonces me gustaba ver qué comían, dónde dormían, cómo se vestían, cómo se enamoraban, si usaban o no papel higiénico, o sea, eran esas cosas que nos planteamos todos, ¿no? Y entonces, a ver, la historia de los objetos, la historia de los momentos, la historia de la gastronomía, que es un rubro que me encantan tanto, la historia de la tecnología, la historia de cada época. Entonces a mí la Edad Media ya no me sonaba tonta. La Ilustración tampoco, el pre-inca, lo inca, y que nos hablan unos términos tan terribles, ¿no? Eso del el pre-cerámico y no sé. Yo decía, más fácil, hay que aprenderlo sí, pero hay que decirlo de un modo más, quizás, atractivo o más cotidiano. Eso es, que te enseñen la historia de un modo más cotidiano. Yo creo que ese es el truco para que uno se enganche en eso y aprendas de ahí qué es lo que hizo esa gente, cómo se enfrentó a todo eso, cómo se iba adelante y qué criterio tomó, cómo reflexionó y cómo puede tomar de eso lo mejor para vivir ahora y enfrentar la historia que estamos escribiendo en ese momento. Finalmente, la licenciada Sofía Saavedra nos habló acerca de cómo el estudio de la historia nos ayuda a aprender de nuestros aciertos y errores, para así forjarnos un mejor futuro. Profesora, ¿por qué la historia es considerada conciencia de vida? La historia es conciencia de vida porque nos permite conocer el pasado, tanto de nuestra ciudad como de nuestro país, valorarlo y poder fortalecer la identidad. Asimismo, nos permite conocer otras civilizaciones, aprender de ellas y respetarlas. Entonces, la historia nos permite a nosotros ver cuáles son las partes positivas y negativas de todo lo que vivimos y las partes negativas no repetirlas, como la matanza de los cristianos en el siglo I o las guerras mundiales en el siglo XX. Asimismo, las decisiones que nosotros tomamos hoy nos van a permitir que las generaciones futuras tengan un ejemplo positivo o negativo. Y de acuerdo a ello, poder sacar el Perú adelante. Con este programa hemos querido descubrir la importancia que tiene el estudio de la historia para nuestra vida en comunidad. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos en nuestro próximo programa.